Pues poco a poco se va convirtiendo esto en una frecuente costumbre de venir aquí a hacer cositas a la UNED, en colaboración con el instituto también, con el IE San Alberto Magno, y eso está muy bien porque, bueno, es un poco eh, la intención que tenemos, ¿no? Que lo que podamos hacer en los institutos y en los centros educativos, pues lo podamos sacar un poquito al resto del pueblo para que todo el mundo pueda disfrutar, ¿no? Y es lo que hoy vamos a hacer con Almudena, después de que esta mañana hayamos estado haciendo otras cosas en el instituto con los alumnos y con los compañeros. Así que valga esto como un agradecimiento infinito a la labor siempre entusiasta y que facilita muchísimo las cosas. Yo es ponerme en contacto con Marta y ya me quedo tranquilo porque nos trata siempre estupendamente, también Mercedes. Bueno, esta es mi casa también. Y luego también dar las gracias también a la gente que se ha interesado por este proyecto y por esta actividad, por escuchar a Almudena, y estoy pensando en el club de lectura, y hay aquí gente del club de lectura. Muchas gracias por el rato que estuvimos ayer disfrutando mucho, hoy espero que disfrutéis más. Muchas gracias también a los alumnos que han colaborado de manera muy activa también en esto. De hecho, el cartel que veis por ahí está hecho por, 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 eh, por Violeta, que está por ahí. Vale, y el diseño también hecho por las compañeras de Literatura Universal. Por supuesto, qué bien que habéis estado esta mañana, qué lujo, y qué lujo también que estéis aquí compartiendo todos como iguales, que al final es lo que somos, mayores, pequeños, pues el gusto por la palabra, y en este caso por la palabra encarnada, que es lo que yo pretendía con la sesión de hoy, que hagamos una fiesta o un ritual, lo que salga, del verbo hecho carne, que se puede tocar en la figura de Almudena. Antes de deciros cómo va a ir esto y comentaros un poco cuál va a ser el procedimiento, que es un poco raro porque le he dado muchas vueltas y encima yo quería que Almudena no trabajase nada, quería que viniese a pelo bueno, y que se dejase guiar por mí hasta el abismo. Pero antes de eso le tenemos que preguntar a Almudena, ¿has descansado? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muy buenas tardes. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir a una cita con la poesía que, bueno, no es tan habitual en nuestros días y se agradece mucho. Gracias por organizarlo. Gracias por montar todo esto. Verdaderamente es un placer. He descansado un poquito porque ha sido una mañana intensa, preciosa en el instituto, con unos estudiantes que habían trabajado muy en serio con sus profesores, pues bueno, todos los libros en realidad y otros libros que no eran míos en relación con los textos, así que ha sido un momento muy, muy emocionante que de verdad he disfrutado muchísimo y he descansado un poquito a ver qué surge ahora. ¿Y el spa? Porque podía haber disfrutado del spa y sin embargo no, pues No, nada. no, no venía Pero bien siempre, sí, preparada. hemos estado esta mañana en Busa. Hemos llegado tarde por eso, pero creo que lo podréis perdonar. A ver, le daba muchas vueltas a cómo hacerlo porque yo soy un candidato, no un candidato, no, un partidario, candidato en absoluto, un partidario muy beligerante de la palabra dicha, de lo oral. Y la poesía en un primer momento, ya lo sabéis, pues era algo cantado, era algo dicho, y era algo que venía siempre a la voz, y eso es algo que creo que se ha perdido. Y era por eso, por lo que en un primer momento yo pensé, nos basta, nos sobra, y así va a ser, ya veréis, con la voz de Almudena. Porque también yo le había propuesto, también en estos correos que nos habíamos intercambiado, que hiciéramos un canto a Mebeo,
¿no? Que leyeras tú y que a lo mejor yo también leía para hacerte descansar, pero qué diablos, vamos a cansarte, Para hacerme sombra. vamos a exprimirte, porque yo creo, a mí ya me tenéis muy, muy escuchado y yo creo que sobre todo hay que escuchar a Almudena. Pero también es verdad, y es algo que es una opinión un poco compartida por gente que me lo ha dicho, pues yo qué sé, me lo dijo en su día Julio Cortázar, que cuando se lee poesía a veces es fácil que nos perdamos un poco. Y siguiendo un poco con esa línea un poco didáctica, pues, y que no puedo evitar, pues finalmente lo que he decidido es un ni para ti ni para mí. Vamos a conservar este trozo del cartel de Violeta, que ya habéis visto muchísimo, pero eso estaba puesto desde que habéis llegado y ya está completamente automatizado y por lo tanto no hace falta que lo veáis y lo interesante será que os fijéis en cómo interpreta los poemas Almudena. Y qué es lo que comenta sobre ellos, pero cuando ella esté haciendo una lectura sí que voy a colocar el poema en pantalla para de esa manera no perdernos ninguno de los detalles y de las calidades que tiene esta poesía, que ya veréis que son muchas calidades, tanto formales como temáticas. Sí que se puede diferenciar una cosa de la otra en poesía, ¿vale? Espero que os parezca bien. Si no, el error será mío y, por supuesto, no se lo podéis imputar a Almudena. A ella le ha parecido bien, pero ¿qué va a decir también? Porque esta mañana se lo he mostrado aquí y dice, pues venga, pues tira, pues venga. Los primeros... No voy a hacer tampoco una biografía de Almudena, porque espero que la biografía se expire y se huela, ¿no? O se atisbe, aunque sea a lo lejos de los propios poemas. No en vano el título de esta conversación es suyo. Yo había propuesto otro y aquí ya ella se impuso, dijo que no, que le gustaba esto, poesía con forma de vida, rumbos y metáforas, y seguramente esta forma de vida y tu vida yo creo que se va a traslucir en los comentarios que hagamos sobre los poemas. El primer libro que yo tengo de Almudena en realidad es una plaquete que ella publica súper joven, 21, 20 quizá, 20. 19. 19, cielo santo. Bueno, que está inencontrable ya, he rastreado, bueno, a no ser que esta gente muy hábil como Laura, que es la que me busca los libros, lo encuentre, pero yo he buscado y no he podido encontrarlo, y de hecho ni siquiera tú has traído un ejemplar de... 20, tú dices bien, 20. 20, sí. pero en todo caso son poemas anteriores, Sí. escritos más o menos con la edad de nuestros alumnos, ¿no? Y claro, a mí me da la sensación, y creo que no me mienten, que les ha encantado. ¿Por qué? Pues seguramente porque tiene esa pulsión y esa carnalidad que es tan propia de la adolescencia. Debo decir que una de las personas que está aquí, una alumna, me dijo por correo electrónico, hay un puntito pavo en Tintación, un puntito pavo. Bueno, será cuestión de que lo juzguéis vosotros. Yo he seleccionado dos poemas y si quieres pues luego comentamos. El primero es, y te lo tengo que dejar, porque si no lo tienes, es, ya sabes cuál, ¿no? Aquí. Y lo proyecto. Hay una cosa que se me ha olvidado. Pues, ¿veis? Cuando ya hable yo quito el poema. ¿Entendéis la jugada? Pues te lo voy a poner difícil, Bueno, perdón. lo intentaré. No, que os he dado las gracias por la organización, por venir a los chavales del instituto. Y hay que dar las gracias a la librera. Ah, es verdad, sí, se Sí, me había olvidado, Moni, porque gracias. pues es un oficio que también hay que amar, porque es que hay que amarlos, nos alimentan, nos dan un poco de esta drogadura de los libros y a veces tampoco lo pasan bien, no lo tienen muy fácil. Así que este esfuerzo también. Y en pueblos tan pequeños ni te lo imaginas, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin Moni? Muchas gracias, Moni. No pido un aplauso para ti porque estaría feo, pero qué diablos, vamos a darle un aplauso a Moni. Porque... Sí. Has traído alguna cosita, ¿no? Cosas además difíciles de conseguir, te lo agradecemos mucho. Voy con Tintación. Bueno, sobre el título, para que no... Ah, vale, venga. Poesía como forma de vida, porque pues
yo no me recuerdo en realidad, no me recuerdo sin tener contacto con la poesía. Creo que en mis primeros recuerdos ya me he visto jugando con el papel, hacer palabras como si fueran dibujos, en fin. Mi madre guarda un papelito de cuando yo tenía 4 años que dice que es mi primer poema. Se pueden imaginar aquello, qué pinta de poema tiene, pues muy poco. Pero sí que pues siento que la poesía es una manera de mirar las cosas. Igual que el fotógrafo va por la vida viendo luces y encuadres y pensando cómo yo plasmaría esto con mi cámara, pues creo que ser poeta es una carga que llevas un poco puesta y que te hace pensar qué música le darías a esas palabras que te evoca algo que quieres contar, que quieres relatar, que estás viendo, que estás viviendo, que te están contando, que podría tener una forma de poema, ¿no? Por eso poesía como forma de vida, porque siento que es una manera de mirar. Y rumbos y metáforas, porque creo que la metáfora no es solo una figura literaria, la metáfora es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de pensar y de expresarnos. El ser humano tiene esa capacidad intelectual que nos diferencia de otros seres vivos, y expresarnos con unas lenguas distintas, pues es una maravilla que nos distingue. Y nuestra lengua es un compendio de metáforas, ¿no? De decir, tratar de expresarnos, de expresar ideas, de expresar conceptos, de comunicarnos a través de similitudes, parecidos, que nunca son las cosas que son, siempre son cosas que se parecen, ¿no? Y creo que esa es la base de nuestra manera de pensar, de vivir y comunicarnos, y por supuesto es la de la poesía. Y rumbos, bueno, porque viajar con la escritura es un placer, creo que el mayor de todos. Y este es el primer poema que había seleccionado de Tintación, que dice así: dejo que muerdas mis nalgas para que se estremezca el mundo en este universo de papel de la página 14. He dejado de escribir la vida para vivirla, para verte irrumpir con otros nombres en el próximo capítulo y darte permiso para escoger mis horas de lectura. Cuando acaba la aventura, estoy un poco más llena, un poco más ratón de bibliotecas oníricas, y tomo prestadas tus manos para devolver el libro. Devoras mis parágrafos en repetidas ocasiones, después de abrirme y cerrarme las nalgas a modo de índice, y preparamos juntos una antología de poemas onomatopéyicos, casi automáticos y animales. ¿Puedo decir lo que has comentado esta mañana con los Sí. Decía, igual un poco sorprendida al releerte, o porque pensabas que al estar con chavales a lo mejor teníamos que controlarnos, pero has usado el adjetivo cochina, que me ha gustado mucho, ¿no? Hay aquí una canalidad mezclada con la metaliteratura y lo metaliterario en el sentido también más físico, ¿no? Con el hecho de trastear con libros, de buscar en los índices, de pararse en las páginas, y eso es una cosa que recorre todo tu libro, Tintación. Por más que digas que no es un libro orgánico, a mí sí que me lo parece. Y lo otro que también aparece en Tintación y que también comentabas esta mañana y que me interesa mucho, y supongo que a vosotros también os interesará, es ese yo poético claramente femenino, tan difícil de poder compartir por los que no tenemos la suerte de ser mujeres, pero que al menos sí que podemos compartir el querer ser ese tú, ¿no? Y como el próximo poema iba sobre eso, pues quería que lo comentaras, el tema de la... Bueno, pues sí, efectivamente, esta mañana me han preguntado por este poema. Un estudiante me ha dicho, ¿qué quiere decir ese verso? Eso de onomatopéyicos y casi animales. Y claro, me he quedado pensando en qué explicación le iba a dar en ese momento. Yo he pensado, qué cochina, ¿no?
Sí, son una serie de poemas que no pretendieron nacer como libro orgánico, unitario. Eran poemas que estaba escribiendo por aquella época, joven, muy joven, y bueno, pues estaba obsesionada con que iba a estudiar filología hispánica, o que ya estaba empezando a estudiar filología hispánica, obsesionada por aprender cómo funciona el español, cómo funcionan las palabras, el engranaje de nuestras frases, y estaba obsesionada con escribir poemas en los que todo se convirtiera en literatura, ¿no? Este es un libro muy metaliterario, con poemas que hablan sobre la literatura y hablan también mucho de la carne, pues por varias razones, ¿no? Una, pues porque personalmente, igual que era el idioma una obsesión, pues en ese momento de mi vida también era una obsesión otras cosas que estaba descubriendo de la vida maravillosas, ¿no? Entre ellas, pues mi propio cuerpo. Y luego porque sentía una necesidad que, bueno, pues eso, con el paso de los años, lo hablábamos también un poco esta mañana, ¿no? Se ha convertido ya en algo que he ido estudiando, he ido leyendo teoría, me he interesado por los estudios de mujeres, por los estudios de género, y he tratado de a través de la literatura canalizar en mis trabajos académicos también un poco eso. Y ahora sí siento, como escritora, que tengo una responsabilidad para con la sociedad, porque, bueno, pues cuando escribía estos poemas inocentes en mi casa y nadie me había leído, pues jugaba un poco a lo que me apetecía, y yo sigo jugando a lo que me apetece cuando escribo. Pero ahora sé que cuando llegue este libro a mi editora, va a llegar a las librerías y alguien lo va a leer, o va a llegar a un instituto, o lo va a leer un día mi hija, no lo sé. Y sí siento que tengo esa responsabilidad de poner voz o palabra a algunas cosas que lamentablemente no había tenido la suerte de leer a lo largo de mis lecturas, ¿no? En mi juventud. Por ejemplo, pues eso, hablar del cuerpo de las mujeres, o hablar de la carnalidad femenina. Entonces era una pulsión, digamos, que sentía como algo necesario, que me apetecía hacer, porque había empezado a leer algunas autoras jóvenes que estaban haciendo esto, pero sentía que quería seguir llenando ese hueco, y bueno, ahora siento un poco que es una responsabilidad, ¿no? De todas maneras, me hace gracia lo de hablar desde el yo femenino masculino. Bueno, tenemos ahí a un San Juan de la Cruz escribiendo en femenino y nos parece tan normal. Y bueno, ahora, hace bien poquito apareció un poemario titulado Poesía masculina de Luna Miguel, en el que escribe en un yo masculino. Bueno, luego podemos discutir de qué es eso de masculino femenino, ¿no? Pero también esta manera de explicar un poco la masculinidad desde la psicología, ¿no? Porque cómo estamos viendo en la sociedad que después de que en el siglo XX ha habido estas olas feministas, pues hemos conseguido tener derecho a votar, hemos conseguido pues poder trabajar, tener derecho a tener una cuenta corriente en el banco. Las mujeres antes no podían hacer esas cosas, ¿no? Y es algo que ha costado mucho conseguir, y otras tantas cosas. Pues eso, sin embargo, no ha despertado. Hay quien se lamenta de que no ha despertado en los hombres una necesidad de tener una revolución similar, de cambiar también la manera de vender esos estereotipos, y sin embargo creo que es así, ¿no? Y leía estas semanas un poco que precisamente esos empujes feministas, no solo de mujeres, también de hombres, por conseguir la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, era lo que había impulsado un cambio también en esas nuevas masculinidades, dice, ¿no? Esa nueva manera de hablar de realidades, de maneras de ser que a veces la sociedad nos ha impuesto tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y creo que ese mezclar las voces pues es un juego divertido. Yo no me siento capaz, hablo desde un yo femenino, pero bueno,
me has hecho pensar en ello. De todas maneras, mientras te escuchaba recordaba, no sé, creo que era Unamuno que decía aquello de que es pensamiento mientras siento y sentimiento mientras pienso. No sé si lo he hecho bien. En todo caso, que la poesía es esa mezcla extraña, ¿no?, entre pensamiento y sentimiento. Y claro, el sentimiento también es epidérmico, ¿no? Y es eso lo que también aparece en Tintación, ¿no? Como aparece también en este otro poema, te lo debería de haber adelantado, pero es este. Vale. Ya. Bueno, ahora se van a levantar y se van. ¿Lo tienes o no? Sí. Venga, pues. Lo tengo. No. Fijaos cómo hay aquí sentimiento y pensamiento. Más allá de esa risa un poquito maliciosa, hay... Ojo, con este poema se me han emocionado las chicas. Bueno, hay digo que me río porque de verdad que hacía mucho tiempo que en las lecturas no leía poemas de esta primera colección, muchísimo tiempo. Entonces estoy como reencontrándome con una parte de mí misma que estaba un poco aletargada, ¿no? Pero había un deseo de construir esas metáforas, ¿no? Eso es un poco con lo que estaba jugando. Un deseo de acumular capas de cebolla, de cosas que estaba leyendo, cosas que quería contar, cosas que estaba descubriendo y tratar de darles música, ¿no? Al final salió Tintación, que precisamente juega obviamente con la tentación, pero es una elaboración con tinta. Quiero decir, para mí puede que haya un fogonazo inmediato en el componente de la poesía o de la literatura en general, pero después siento que tiene que haber un trabajo de fondo, que hay un pensamiento y hay un cocerse a fuego lento de la palabra. Y aunque ahora siento... Y una tradición, que no se nos olvide, sí, ¿vale? Es decir, sí. que todo poema procede de otro poema y que las lecturas son imprescindibles y que no se pueden escribir de la nada, ¿vale? Así es. Por eso digo, de cosas que digo estaba por si leyendo alguno... y quería jugar con ellas, ¿no? A veces son poemas que nacen de un verso o de una palabra que se quedó conmigo y yo le doy vueltas y al final hago otra cosa con ella, ¿no? Pues es un poco como cocinar, ¿no? A veces probamos una receta y nos sabe un ingrediente delicioso y pensamos, bueno, ¿qué puedo hacer la semana que viene con esta especie, ¿no? Pues un poco así. Mira, que lo están deseando. Tengo el pubis encharcado y una migraña que me come viva. No hay máscara de pestañas suficiente para endurecer y enderezar de una vez por todas el pelo negro de mis ojos tristes. Con tanta lágrima, con tanto fluido vaginal, no puedo sentirme rebelde. Será por eso que trato de maquillarme y será por eso que me da por llorar. Pues se acabó la diversión, ¿eh? Ya está, hasta aquí. De Tintación ya está. Otra manera de llamar al poeta es, pues no sé si hay alguien de latín aquí, es llamarlo vate, porque es capaz de hacer vaticinios. Me ha llamado la atención esta mañana, o esta mediodía, en la comida, que decías que cosas que habías escrito pues con poquitos años más, ¿no? Con 22, 23, y que luego publicaste en Algunos hombres insaciables y que se ha reeditado ahora en Lleida. Y no sé si algunas cosas también de Nueva York sin querer, pues resulta que las escribiste un poco sin pensar y resulta que de algún modo luego tu vida pues te ha llevado por ahí o se han revelado como realidades y tal. Y ahí, en ese sentido, yo he escogido uno y no sé si he hecho un poco de debate vicario, tampoco quiero que te expongas mucho porque es el 5. Uh-huh. ¿Y lo tienes? Uh-huh. Yo creo que lo mejor es que lo leas antes y luego en todo caso comentas, ¿no? ¿O qué? Sí. Venga. El día de mi muerte estará lloviendo a cántaros. Mis 2 hijos me mirarán desde los pies de la cama. Ella, con la cabeza apoyada en mi pierna. Él, arañando las sábanas con disimulo y rabia contenida. Es como su padre, pensaré. Es igual que su padre.
Los tubos se acoplarán a mi nariz y mi garganta. Correrán cientos de sueros por mis venas. Y el último de los hombres insaciables habrá hecho un par de llamadas inútiles para decirles a todos que me ahogo sin remedio. Miraré de reojo por la ventana inmensa y veré la tempestad golpeando los cristales. Las gotas como balas anunciarán el final, pero no tengáis miedo, porque él sabe lo que hay que hacer. Deslizará su nariz por mi cuello tembloroso y me dirá al oído que niña, descansa, pronto dejará de llover. Dejo un segundo el poema para, si quieres, si quieres hacer un poquito de comentario, para que nos digas, si quieres también, quién es él, de por qué él sabe lo que hay que hacer. Bueno. Si quieres, Alguno de esos hombres insaciables, ¿no? Vale, pensaba que era algo más trascendente. No, que no me quiero meter ahí. No era mi intención, de hecho. Que va. El libro cuenta, el libro es una especie de historia del fin del mundo, que yo nunca pensé vivir algo tan parecido yo pensé, cuando empezamos con todo esto de la pandemia, de verdad yo pensé que se acababa el mundo. Yo estaba en Nueva York con mi marido y con mi hija y mis padres de visita. Nos dijeron que se iba a cerrar el tráfico aéreo y yo pensé, yo no podía conseguirles un billete de vuelta, no tenían seguro médico, ¿qué nos iba a pasar? Decidimos venirnos todos a España y cuando ya estuve en Zaragoza dije, bueno, pues ahora ya. Nos morimos todos y que pase lo que quiera. Yo estoy en mi casa. Pues quería hablar un poco del fin del mundo. Quería hablar un poco de esto que hablábamos antes, de buscar la voz de las mujeres. Quería hablar un poco de los problemas incluso ecológicos, ¿no? Hablaba también de una especie de historia de amor, como de historias sucesivas de esos hombres insaciables, hasta que llega un momento en el que, bueno, pues la voz poética tiene 2 hijos, tiene una enfermedad y va a morir, ¿no? Y cómo se relaciona con otros personajes que son de alguna manera también un poco visionarios de cosas que van a suceder es un poco una mezcla también de referencias literarias y un juego con textos bíblicos, en fin, jugar un poco a adivinar el futuro. Lo que pasa es que, bueno, luego a veces sentía como que había hablado de viajes al otro lado del Atlántico cuando yo no tenía ni idea de lo que había al otro lado del Atlántico y en algunas cosas acerté, ¿no? Así que, por eso. Nada, voy a ser infiel a lo que había previsto, me voy a saltar alguna cosa, me la salto. Habéis visto que es cutre, pero funciona. El tema de la identidad es una cosa que me ha preocupado mucho. Estás viendo cuál es, entonces Sí. lo localizas, ¿no? Y también creo que es una cosa que ha preocupado mucho en las sesiones de clase que hemos dedicado a tus poemas. Y esta mañana ha sucedido una cosa muy, muy bonita, porque hemos intercambiado poemas con una alumna que también escribe, que el año pasado editó un libro que le presentamos, ¿no? Y se ha quedado por preguntar, porque se acababa el tiempo, cómo... Lee el poema. En otro lugar se quedó desnuda y le dio su cuerpo al lobo más hambriento de la ciudad. En otro lugar le abrió la casa al enemigo y le dijo: toma todo cuanto quieras. En otro lugar bailó tanta agua que se le humedecieron las entrañas y se pudrió por dentro. En otro lugar vino tanta gente a verla que el aplauso se volvió tormenta de verano y la cabeza le estalló con tanta niebla y tanto caracol y tanto agosto y tanto fuego. En otro lugar se rindió,
se dejó llevar por el instinto en otro lugar y se tumbó a sobrevivir a sus pies para lamerle las heridas del camino. Y vivió en otro lugar la vida a rastras. En otro lugar, no en este. Con este poema hemos hecho un juego, tanto con el club de lectura ayer como con los alumnos, que era jugar un poco al yo nunca nunca, ¿no? Entonces, que levantara la mano a quien no le había pasado, yo qué sé, en otro lugar le abrió su casa al enemigo y le dijo toma todo cuanto quieras. Y ayer en el club de lectura sí que me levantaban algunos la mano y tal. Pero lo que te quería preguntar el alumno, y quiero serle fiel un poco, es que cuando dices al final que todas esas cosas que, bueno, a lo mejor son vivencias, son errores, de esos de los que no te quieres desprender, como dices en algún poema de Nueva York sin querer, pero da la sensación de que todo eso sucedió en otro lugar, no en este, y el chaval preguntaba, yo creo que con una mala intención, si es que ya eres tan madura o has dejado de ser esa chica que escribía en Tintación y que ya estás colocada en ese punto donde la aventura y por lo tanto el error no es posible. Evidentemente aquí estamos ficcionalizando, ¿no? Pero bueno, como ha quedado colgada esa pregunta, quería hacerte. El error es siempre posible y además somos criaturas de error, ¿no? Si no, pues qué aburrimiento. Estoy hablando quería hablar de dos cosas distintas en ese poema, ¿no? Por una parte de la literatura mismamente, de cómo la literatura te permite ir a todos esos lugares que no son este, en el que yo estoy, desde el que yo estoy hablando o desde el que estaba escribiendo ese poema, sino muchos otros lugares en los que es posible vivir, habitar y padecer o disfrutar cosas que verdaderamente no existen, ¿no? Pero a la vez sí que también quería plasmar una especie de historia de superación, ¿no? De historia de superación, de no sometimiento, de decidir que esas cosas podían haber pasado antes. Estoy queriendo contar una historia de un yo lírico, ¿no? Que ha vivido todas esas cosas en otro lugar que podrían seguir siendo posibles, pero ya no más, no en este lugar, en el momento desde el que está hablando, ¿no? Que a la vez me gusta pensar que también es la literatura. La interpretación que esta mañana cuando veníamos en el coche hablábamos de que, bueno, muchos de tus poemas, seguramente porque desconocíamos y porque no tenemos por qué conocerlo, ¿no? Los referentes más inmediatos, tanto biográficos como literarios, pues quedaban en un muy interesante limbo y en una abstracción muy emprendedora, ¿no? Para que el lector pudiese fabular. No obstante, te voy a hacer una de las fabulaciones, porque así la he hecho con los alumnos y también la hice ayer en el club, que con el siguiente poema, que creo que tienes localizado, a mí me daba la sensación, ayer cité, por ejemplo, la carta de una desconocida de Stefan Zweig. Me daba un poco la sensación de que aquí estabas jugando a esa idea que yo ejemplificaba con los dos trenes que van en paralelo, ¿no? Con sendos viajeros, uno a un lado y otro a otro. Esas vías jamás van a poder juntarse. El tren va lo suficientemente lento, puede ser el Canfranero perfectamente, en el caso de que tuviera dos vías, ¿no? O el tren que va a mi tierra, a Extremadura, va lo suficientemente lento como para que los dos viajeros se conozcan, tengan afinidad, incluso puedan compartir el bocadillo, se puedan tocar, pero nunca van a poder estar juntos, ¿no? Y eso, que es una historia tan bonita, que si no se ha vivido, si no la hemos vivido, la podemos vivir en la literatura, era lo que a mí me da la sensación de que estaba aquí en oración. Pero, vete tú a saber si ahora tú me dices que no y me lo estropeas un poco. ¿Lo lees antes, quizá, o qué? Sí. ¿Sí? Lo leemos. Bueno, no les he hablado un poco de el libro anterior, Lengua de Mapa. Quería hacer una especie de atlas, ¿no? Y jugando con las escalas de los mapas, voy un poco como de lo más general a lo más
de la lengua más específica y más clara a los poemas más breves, de aliento más corto, y jugaba un poco también con las escalas de los mapas, ¿no? Cuando vemos los planisferios o cuando vemos los mapas de lugares más pequeños. Lo que quise hacer en Días Animales empezó siendo una especie de bestiario en el que jugaba. Los bestiarios son unos, en nuestra tradición, los animales, fábulas mitológicas, etcétera. Bueno, los animales han tenido un valor metafórico, simbólico, con muchas utilidades, ¿no? Con fines muy diversos, y era, bueno, es algo que me apasiona, ¿no? Es una literatura que me encanta. Lo que pasa es que de aquel bestiario pues acabé escribiendo otra cosa, una especie de historia de amor-desamor, y nuevamente la literatura sobre literatura, ¿no? Y Oración pues habla un poco de esas cosas. Se titula Oración. Que no se nos olvide la imagen. Es que los dos trenes, los dos viajeros, esos amantes imposibles, venga, a ver si es así. Oración. Espera. Ahora. El amante con el que no quedé, al que amaré toda la vida, me espera en un buen restaurante y le digo que somos incompatibles. Tanto que nuestros cuerpos se encajan a la perfección sin apenas tocarse y saben el camino exacto para mantener el equilibrio al borde mismo de una escalera. El amante con el que no quedé me exprime los minutos, aparece cada noche a una hora aproximada y en mis sueños prepara la vorágine que ya nunca me deja dormir luego. Siempre el mismo amante con el que no quedé, puesto que éramos incompatibles, tan dentro uno del otro, tan juntos que nada podía separarnos, que no cabía el aire entre nuestras piernas, tan sujetos y dependientes que no hubo segundo sin espera de noticias. Silencio. Miren llegar al hombre huérfano y darme su pecho abierto sin temor, sus manos llenas y su paraíso perfecto al lado de los míos. Líbrame, tierra, de los verbos inventados, de la carne que me trepa por las manos incesante y alcanza mis hombros y los cuellos de los hombres con los que no quedé. Sí. Bueno, es un amor imposible, Vale. posible en poesía, y a lo mejor esos dos trenes que nunca se encuentran, en la literatura hacemos lo que nos da la gana y se encuentran. Bueno. Que para eso está, ¿no? Sí, el que no se conforma es porque no quiere, ¿no? Scarlett Johansson, que no se ha enterado todavía de que existo, y entonces... la ebriedad, ¿no? El don de la ebriedad. Creo que puede ser que sea sin el artículo. Lo pensaba. Don de la ebriedad. Don de la ebriedad, ¿no? Con 19 años. Creo que con 19 años el campo le dictó a Claudio Rodríguez, un poeta que nos encanta, su primer libro, que si no me equivoco fue premiado Nice, y que llamó Don de la ebriedad. Os invito a que lo pronunciéis esto en voz alta para que notéis cómo se os llena la boca al decirlo, como con un buen cariñena. Don de la ebriedad. ¿Lo lees? Sí. Sí. Ivresse, eco. Y éramos un eco, los dos, uno del otro, con el mismo regaliz en los bolsillos, con igual cuaderno donde anotar la vida e idéntico modelo de cámara fotográfica, apuntando con parejos objetivos, espejismo de una sola mirada. Y éramos dos, hablando uno del otro sin saberlo, reprimiendo los instintos que nos dictó la luna, y bebíamos burdeos como quien agoniza y teme despedirse sin el don de la ebriedad. Esto es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Que todo poema, lo decía creo que Norton Fry, ¿no? Todo poema procede
de otro poema, y yo creo pensar que aquí el don de la ebriedad estaba, ¿no?, al inicio, Totalmente. aunque lo hayas puesto al final, ¿no? Creo que podemos pasar ya, si os parece, a Nueva York sin querer, este último libro, penúltimo, ¿Sí? porque nos has prometido también en la Bella Varsovia una nueva entrega dentro de poco. Bueno, no sé, No lo no sé sabes. todavía, estoy terminando. Vale, hemos trabajado mucho en Nueva York sin querer porque, bueno, aparte de que se incardina en la gran tradición de los poetas en español, iba a decir españoles, pero no, los poetas en español, porque también estaba José Martí, etcétera, que tienen a la única ciudad, a la ciudad, ¿no?, a Nueva York como tema, pues los Lorcas, los José Hierro, los Dioniso Cañas, que tengo también por aquí, Juan Ramón o Jiménez. Juan Ramón Jiménez, claro. Pues ese es un libro que a mí me sorprendió mucho cuando salió, y además tuve la oportunidad, porque aunque parezca que hemos pasado toda la vida juntos, nos hemos visto 3 veces, ¿no? Y esta es la 4ª, creo. Pero en aquella feria del libro a la que acudí por otra cosa, y que de la casualidad que tú estabas allí, yo no sabía, tuve la oportunidad de decirte que era un libro muy sorprendente por cómo eras capaz de poetizar la rabia de tu generación, los problemas sociales, el tema de las jerarquías, la desigualdad y a la vez el deslumbramiento de la ciudad de Nueva York. Y hay una serie de poemas que son los que he escogido y que hablan de esto muy bien. El primero es Lectura en llamas, que si quieres me interesaría aquí también para subrayar un poco eso, porque no me olvido de que aquí hay alumnos e incluso hay algún compañero que a lo mejor puede pensar que la poesía se hacen sin leer, pues me interesaba que antes de leerlo comentaras de dónde sale Lectura en llamas. Bueno, pues hay muchos ingredientes, ¿no? ¿Se lo puedo leer primero y luego Sí, se lo como cuento? quieras, sí, Sí, mandas tú. sí. Lectura en llamas. Este poema lleva una cita de Juan Rulfo que dice: todo parecía estar como en espera de algo. Vine a Manhattan porque dijeron que aquí estaba el centro del mundo. Yo misma me lo dije y me prometí que iría a verlo en cuanto ella muriera. Me dejé abrazar en señal de que lo haría, pues estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Pero no pensé cumplir mi promesa hasta que comencé a llenarme de sueños, a dar vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza. Por eso vine a Manhattan. Y subida en un avión, allá en el cielo, miraba un agosto desvanecido y aquello que veía era España y estaba triste. Son los tiempos, señora. ¿Está seguro de que es España? Deshecha en vapores, colmada de hombres como demonios, mi casa sobre las brasas de la tierra, mis muertos llenos de sangre y un rencor vivo. Yo era el retrato viejo de mí misma y el paisaje solo un reflejo de la desolación. Aquí no vive nadie. Efectivamente, Nueva York sin querer, bueno, yo me fui a vivir a Nueva York en 2013 y el libro es de 2017. Me costó mucho empezar a escribir. Cuando llegué a Nueva York eran tantos los estímulos y el querer entender lo que estaba pasando a mi alrededor, y estaba fascinada con todo y todo me sorprendía y estaba entrando en una lengua nueva y en tantas comunidades, tantos idiomas, tantos países al mismo tiempo en un mismo lugar. Tanto estímulo, tanto input que decimos a veces, ¿no?, que no era capaz de verbalizarlo ni de canalizarlo, ¿no? Hay una canción muy bonita que dice: las penas que se acumulan
son tantas penas, pero que unas a otras, no sé exactamente cómo es, ¿no? Pero que como son tantas que no explotas, porque al fin y al cabo las tienes dentro, ¿no? Pues eso era así, ¿no? Eran tantas ideas, tantos estímulos, tanta cosa, que yo no era capaz de verbalizarlo. Y ese bloqueo se fue rompiendo poco a poco y fue escribiendo despacito y contaba cosas que me estaban pasando. Quería contar, son poemas que se pueden leer y ver individualmente, pero que si se leen seguidos, quieren contar una historia de una persona muy parecida a mí, viviendo una situación muy parecida a mí, que habla de lugares de la ciudad de Nueva York, pero habla de esa rabia por sentir que se va porque quiere, pero también porque hay dificultades para quedarse pues en su país y de cómo vivían esas dificultades también mujeres de su familia que la han precedido y que ahora le hacen ese sentirse fuera y sentirse sola, la hacen sentir un poco en situación de amenaza y le recuerdan cosas y ver en ese momento, bueno, en ese momento y hoy en día, ¿no? Ver todavía pues un país a veces polarizado, ¿no? Cuando escuchas hablar a la gente y a la vez jugar con las palabras, jugar con la literatura, hacer una especie de atlas de la ciudad de Nueva York con poemas que se enlazan unos con otros, y esta mañana les revelaba algunas referentes que hay detrás, ¿no? Pues hay películas, hay muchas lecturas. En este caso, Lectura en llamas, pues hay Juan Rulfo escribió una novela que a mí me fascina, que es Pedro Páramo. Si no la han leído, claro, no les puedo explicar el quid de la cuestión, porque les voy a hacer un spoiler terrorífico y si algún día lo leen me van a odiar, ¿no? Pero léanlo, porque es maravilloso. El caso es que en los versos que hay aquí yo estoy jugando con esa historia de Pedro Páramo, pero Juan Rulfo tiene una obra muy corta, tiene ese Pedro Páramo y tiene una colección de cuentos deliciosos también que se llama El llano en llamas, que a mí me fascinó. Y entonces yo quería jugar un poco con esos referentes, primero porque llegar a Estados Unidos para mí fue empezar a leer una cantidad desbordante de literatura latinoamericana o algunos a releer y otros a leer, y aquello me hacía pues conversar con los difuntos, que es un poco eso que hacemos cuando acudimos a la tradición o cuando leemos los libros, o algunos, a veces conversar con los vivos, ¿no? Que es maravilloso. Y además estaba pues contando esa llegada. Lo que pasa es que, bueno, se parecía mucho a algunas de las cosas que había leído de por qué Pedro Páramo va en esa novela al lugar donde va, y juego un poco con uno de esos maravillosos inicios de la literatura, ¿no? Además, son los tiempos, señora, aquí no vive nadie porque estaba a la vez rabiosa de pensar un poco en la situación que dejaba y pensar, bueno, aquí nadie protesta por las cosas, ¿no? Ese era un poco el juego que estaba haciendo. Un rencor vivo, ¿no? Mis muertos llenos de sangre y un rencor vivo. Y eso se ve, menos mal que nos hemos dado cuenta, porque mirad que nos vamos de aquí sin tierra de jauja, nos hemos dado cuenta esta mañana. Eso se ve muy claramente. Hay en el poema que va a leer Almudena ahora, que está en relación con esto, bueno, es un poema que va ligado con Lectura en llamas en muchos aspectos. Hay bueno, nada, iba a hacer lo que no hay que hacer, que era anticipar una cosa. Que me lo digan no, ellas. No, que no lo voy a hacer. Primero lo leemos y luego comentamos una cosa que me interesa. Y tú lo que quieras. Tierra de jauja. Un inmenso y barítono bostezo desde aquel país anochecido. La platea de verdugos que aplauden a la joven cantera de actores que abandona escenario y entremés. Y me duele mi país en los talones de los pies desnudos que me palpan en el aeropuerto
por si algo llevara bajo manga, por si fuera a tentar contra alguien con esta cara de terror. Entonces, recordar a nuestros muertos, quebrantando el racionamiento con soltura, a la abuela cruzando el puente, respondiendo como si nada, bajo las faldas, embutido, en la boca, la rabia y la verdad. ¿Qué lleva usted en la mochila? Longaniza para atar a los perros. Con la poesía las palabras son otras que decías tú antes, se ensanchan o se disminuyen. ¿Cómo se ensancha aquí la palabra longaniza, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? Qué grande. Pues mira, aquí sí que hay una cosa, una anécdota viva mía de aquí estoy yo, efectivamente, en mi primer viaje a Nueva York, donde efectivamente me abrieron hasta, me hicieron quitarme los calcetines y me tocaron los talones. Y yo decía, pero, ¿por qué me tienen que hacer esto, ¿no? Luego averigüé que es que hay gente que se abre la pielecilla de ahí para meterse droga, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Bueno, pues me abrieron todo. Y abrieron la maleta de mano. Yo no llevaba más que libros en la maleta de mano y me miraban, pero señora, ¿a dónde va usted? ¿Y aquí qué lleva? ¿Qué lleva usted en la mochila? Y aquí no sé qué. Yo decía, pero todo esto sin haber salido de España todavía, ¿no? Y eso me hizo pensar, pues eso, una historia familiar. Que esta mañana les confesaba por aquí, pues eso, no a la abuela, pero sí a la bisabuela, a veces con el extraperlo, ¿no? Y que nunca mintió, y que le decían, ¿no llevará usted algo en las faldas, verdad? Y ella siempre respondía, pues mira, 4 chorizos, 2 longanizas y anda, pase, con risa, pero nunca mintió la bisabuela, ¿no? ¿No llevará usted nada? Pues sí, pues 1 litro de aceite esta mañana por aquí, pero nunca mintió, pero ja, qué graciosa era, ¿no? Y mientras tanto, pues así sobrevivían un poco a las dificultades. Y aquello me hizo sentir, me hizo acordarme de todo eso y pensé que podía jugar un poco a esa historia de que los sitios donde se atan los perros con longaniza, ¿no? Y además alguien me dijo cuando yo me iba a ir a Nueva York y le conté que me iba, me dijo, pero ¿tú te crees que allí los perros los atan con longaniza? Y dije, bueno, pues algún día lo escribiré en un poema. Y ahí lo dejé. Muy bien. Te preguntaba esta mañana, Elena, que está por aquí, que si hay que aprender a volar. ¿Hay que aprender a volar? Sí. O por lo menos hay que intentar volar y luego ya veremos si aprendemos, ¿no? Pero hay que volar un poco. Bueno, bebe y a ver si nos ayuda a volar JFK, ¿no? JFK. Bueno, ¿tú qué has dicho? Uy, ¿qué has dicho? JFK, bueno, JFK. JFK es las iniciales de John Fitzgerald Kennedy. Kennedy es el aeropuerto bueno, en Nueva York hay como 3 aeropuertos, pero el principal es el Kennedy, ¿no? Y ir hacia allí pues también me hizo pensar en algo así. Mezclé un par de vuelos, un par de anécdotas de varios vuelos y un poquito de literatura, como siempre, y salió JFK. Todos estaban dormidos, dirección a un sol eterno, sin embargo. Ave fénix de hierro incombustible los llevaba en el sueño de la muerte, compartido en silencio nocturno. Muchos estaban descalzos, como si se encontraran solos. Hubo un ruido de motores reparados y algunos nos buscábamos nerviosos en las saetas de todos los relojes. Aquel fue un vuelo impaciente, como el de una ave vieja migratoria que jamás había salido de su árbol y anhela devorar gusano tierno, por dulce y perjudicial que sea, por muy lejos que se encuentre. Hay que aprender a volar.
También hay algunas anécdotas aquí mezcladas, ¿no? Sí. Pues eso, a mí me llamó mucho la atención, era el primer vuelo largo que hacía, íbamos, cuando uno va desde Europa hasta Estados Unidos, pues vuelas y nunca se hace de noche, ¿no? Siempre vas hacia el sol, vas con él y siempre vas en dirección luz. Y pensaba en el ave fénix, ese ave de nuestra tradición tan importante, además en la literatura, el único capaz de mirar de frente al sol, ¿no? Y sentía que el avión era un poco, podía convertirse un poco en esa criatura, y además eso que me llamaba mucho la atención, que la gente se descalzaba y andaba todo el tiempo descalza en el vuelo, y era una mezcla de literatura, de recuerdos y de contar esa historia pasito a pasito. No todos tenemos la habilidad de cocinar las palabras como las cocinas tú, pero bueno, la mirada poética y el sentimiento yo creo que sí que podemos compartirlo. Cuando hemos estado durante, yo creo que los 2 últimos meses, todos los recreos, los alumnos trabajando para que saliera bien lo de hoy y otras cosas que hemos hecho, de repente pensaba, ¿y cómo están trabajando ellos también con chavales más pequeños para que se inicien en cosas y que pasen los recreos, que a veces son el momento más duro para algunos chavales, pues para que estén más a gusto? Pensaba en un verso tuyo, modificado, y que es ese que dice que poesía es lo que haces en los recreos, ¿no? Que está al final de un poema que me encanta, que es Bronx, y que ayer estuvimos también trabajando con las participantes del club. Me salto alguno porque luego querría que hubiera un poco de tiempo para cuestiones vuestras y para un inédito que nos vas a regalar, ¿no? Entonces vamos a Bronx. Bronx. Salto Wall Street y Bronx. Pocas veces una idea tan precisa, un pensamiento tan claro como este que me viene cada martes cuando llego temprano al Bronx. Con nitidez solamente veo eso, desde la 225 hasta Rose Hill, desde la orilla del Hudson a Metro North. No dormir, trabajar, tener 6 hijos, ser tan joven como pobre y haber mamado la mentira de una ilusión patológica. Cuando hablo del futuro, se nos echa la gramática por tierra y a menudo, con acierto, mis estudiantes cierran los ojos. Ahora ya sé qué responder si me preguntan. Poesía es lo que haces por las noches. Sí, porque tenéis la mala suerte los poetas de que a veces os preguntan qué es la poesía, ¿no? Y es tan difícil de responder a eso, y supongo que esa es la solución, ¿no? Poesía es lo que haces en las noches o por las noches. Y les contaba esta mañana también sí. en el instituto que, bueno, yo he estado dando clase en el Bronx varios años, y además con la particularidad, esta mañana se me ha olvidado contároslo, ¿no? Con la particularidad de que he dado clases en el Bronx primero en una universidad pública, que fue un poco la primera a la que fui, donde, bueno, la población, los niveles sociales allí, las diferencias sociales son muy palpables, ¿no? Son mucho más notorias, porque el sistema social que tienen, pues no existe este colchón que tenemos aquí, donde tenemos una sanidad pública, una educación pública, y a veces también las diferencias aquí se pueden ver, ¿no? Pero digamos que se difuminan un poco más. Allí son diametralmente opuestas, y entonces yo estaba dando clase al mismo tiempo en una universidad pública. Lo decía esta mañana, ¿no? Llegué a mi primera clase y tenía 42 estudiantes afroamericanos, muchos de los cuales venían a la clase de español como lengua extranjera porque era un requisito, no les interesaba para nada, y venían de trabajar de noche y tomaban esa clase a las 9 de la mañana porque no tenían otro momento para hacerlo, ¿no? Y pues eso, no dormir, tener 6 hijos y creer en ese sueño americano, que bueno... No, ilusión patológica, ¿no? Esa ilusión patológica, ¿no? Y luego me iba de ahí pues a Rose Hill, donde hay una universidad privada maravillosa, que es como la Arcadia en medio del Bronx, que es uno de los barrios más desfavorecidos, violentos,
sucios y destruidos que existen en Nueva York, ¿no? También tiene algunas zonas muy bonitas, pero el Bronx en general, bueno, sí, pues en las películas así se ve y bueno, pues así es un poco, ¿no? Y entonces veía ese contraste y jugué también a hacer una serie de 3 poemas sobre el Bronx y uno de ellos era este. Venga, vamos a volver un poquito a la carne, ¿vale? Que la teníamos muy abandonada, ¿no? Decía Vázquez Montalbán, hay días que tienes la carne muy mal abotonada, decía en un poema. Qué grande, no, Manolo Vázquez Montalbán. Vamos a hablar de lunares y terminamos con eso a lo mejor. ¿Te ¿Vale? parece? Sí, encantada. De lunares y de Lo errores. que me manden. Y de dientes retorcidos. Y de esas cosas. Supermoon. Supermoon, bueno, a superlunas, que se supone que es algo tan extraordinario y en estos últimos años pues ha habido muchas superlunas, ¿no? Que es algo maravilloso. Desde aquí se verán muchísimo mejor que desde cualquier otro sitio que las he podido yo mirar. De eso estoy segura. Y entonces, bueno, pues en Estados Unidos pues era la Supermoon, ¿no? Y yo estaba pensando, dándole vueltas a lo de la Supermoon. Bueno, pues este poema tiene una cita de Fray Luis de León que dice que ese mismo vicio le acarrea hermosura y es el lunar del refrán. Yo he dedicado muchos años de mi vida a Santa Teresa de Jesús, a estudiarla, a leerla, a ver cómo otros la han leído y cómo otros la han estudiado. Cuando se publicaron las obras de Santa Teresa, pues llevaban una aprobación, un pequeño texto inicial de Fray Luis de León, donde él hablaba de esa elegancia desafeitada, ¿no? Trataba de un poco preparar el terreno para los que iban a leer el libro de Santa Teresa, porque parecía que era como un lenguaje muy cercano y muy comprensible y muy natural. Y había que, bueno, pues decirle al público que iban a encontrar algo que a lo mejor les parecía una lengua un poco desperfecta o poco literaria, pero que como las pecas en el rostro, ¿no? Como los lunares. Ese mismo lunar es el que le da belleza, esa imperfección es el que lo hace tan bonito, ¿no? Porque puede que esté más cercana a nosotros. Bueno, pues yo jugué con la superluna, con Fray Luis, con Santa Teresa y con lo que van a ver ahora, que no se lo cuento. Pero para que lo escuchen. vuelves a leer la cita de Fray Sí, Luis, ¿vale? que ese mismo vicio le acarrea hermosura y es el lunar del refrán. Supermoon. Si alguna vez deseaste que todos los lunares de tu cuerpo formaran parte de un poema, es porque nunca te han quitado ninguno. Hay personas como pecas en Manhattan, abundantes, confundidas, que se mezclan. Imposible saber de dónde vienen. Imposible desde cuándo están aquí. Pero una que cambia, esa que mudó el color y creció a diferencia de las otras, hubo que extirparla, arrancarla con dolor de la carne, como en un hospital de Union Square. He soñado infinitas noches que se me caen los dientes y solamente siento lástima por ese retorcido. Los errores, tanto temo perderlos, amputarlos, olvidarlos, como ese lunar que embellece, ese que te puede matar. Y lo dejas ahí, ¿no? Personas como pecas, lunares como escritura, superlunas que nos hacen llevar a todos la vista allí, como ocurre con los lunares. Y bueno, pues con eso hice este enjambre de abejas. Había pensado en Clipper City para terminar, pero creo que lo vamos a dejar ahí proponiendo, si os parece, y así no nos alargamos mucho, cualquier cuestión antes de el inédito que nos leería para terminar Almudena. ¿Alguna cuestión, sugerencia, inquietud? Preguntas fáciles. Alguna difícil. He visto que hay gente que ha cogido notas y que estaba cogiendo notas, ¿no?
Vale, pues Apax, que este no lo tenemos. Este está sin... Bueno, está publicado en... Apareció en la revista Turia. En Turia, sí. Sí, y bueno, es un poema de lo que espero que ya sea pronto un libro. Se titula Apax, y la definición de este término me gustaba el que había en el diccionario de la Real Academia Española antes de 2001, ¿no? Porque luego la cambiaron y es un poquito más fea. Esta me gustaba más y por eso puse esta. Y dice: tecnicismo empleado en lexicografía o en trabajos de crítica textual para indicar que hay un solo testimonio de una voz en una lengua, en un autor o en un texto. María Moliner, que fue una lexicógrafa maravillosa y estupenda y escribió ella sola su propio diccionario, pues lo define así: Apax, palabra documentada una sola vez. Bueno, pues esto es Apax. No supe del miedo hasta que tú naciste. Miedo inusual, mortal dolencia. Cuanto más miedo, más miedo. Cuanto más miedo, más fuerte la pérdida de sal en este cuerpo. Dicen que jamás habrá más hijos, que contigo se acabó la posibilidad infinita, el amor pleno, que no hay merecedor mayor de vida salida de mi carne, de este antro de humor defectuoso y flema enferma. Por eso te amo más, si es que es posible, de lo que se ama el vocablo único, como quien atesora un lugar predilecto, a la especie en extinción extraordinaria, al más perfecto animal de toda la creación, a la más milagrosa criatura de todas cuantas fueron concebidas, al Apax, al portento. Te conviertes en palabra repetida por increíble, a fuerza de empeñarme en tu existencia. Tú, que atraes la vida y muerte de tu mano, que muerdes el pezón con entereza e insistes en beber de esta mi fuente que dijeron seca sin remedio. Obras el milagro y te alimentas, y en vez de vaciarme, así lo han dicho los médicos, me llenas, me desbordas, me ayudas de nuevo a nacer. Yo ya no soy más que una madre suspensa, una hablante frágil que te mira, que te nombra y que se calla. Al final, por el momento, las dos nos hemos salvado. Nos hemos dado vida mutuamente. ¿Qué más? Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, tiene tiempo, tiene pluma, tiene ganas y lo hace muy bien. Va a dedicar libros, ¿vale? Muchas gracias. Gracias de verdad por venir. Gracias y hasta otra.